Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 1. Libro de la generación de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Rut a Obed, y Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboán, y Roboán engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías. Y Usías engendró a Jotán, y Jotán engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliaquim, y Eliaquim engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Aquim, y Aquim engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. Y el nacimiento de Jesús el Cristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntara, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por el profeta que dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es, si lo declaras, Dios con nosotros. Y siendo despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Mateo capítulo 2. Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, entendió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: andad allá, y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se puso sobre donde estaba el niño. Y viendo la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron.
Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación divina en sueños que no volvieran a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y huya a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, viéndose burlado de los sabios, se enojó mucho, y envió y mató a todos los niños que había en Belén, y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el Señor por el profeta Jeremías, que dijo: Voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, que muertos están los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá, mas amonestado por revelación divina en sueños, se fue a las partes de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Mateo capítulo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él mucho de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y recogerá su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose a él el tentador dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está: No con solo el pan vivirá el hombre,
mas con toda palabra que sale por la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo, y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas oyendo Jesús que Juan estaba preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria, y le traían todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanaba. Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. Mateo capítulo 5. Y viendo la multitud, subió en el monte, y sentándose, le acercaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, enlutados, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia o rectitud, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia o rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y se dijere toda clase de mal de vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende la lámpara y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para desatar la ley o los profetas. No he venido para desatarla,
sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, rectitud, no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano, será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo, será culpado del infierno. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar, y ve, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, para que no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis con mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa, y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os calumnian y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 6. Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis salario acerca de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para tener gloria de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, Él te pagará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su salario. Mas tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te pagará en público. Y orando no seáis prolijos como los mundanos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y la potencia, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si soltareis a los hombres sus ofensas, os soltará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no soltareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os soltará vuestras ofensas. Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te pagará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os acongojéis por lo de mañana, que el mañana traerá su congoja. Basta al día su aflicción. Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí hay una viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quisiereis que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a perdición es ancho y espacioso, y los que van por él son muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. También guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos robadores. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol podrido lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? Y entonces les confesaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al varón prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al varón loco que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando Jesús acabó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.